Bienvenidos al podcast de USMLE Dreamers. Hoy vamos a aclarar uno de los grupos de conceptos más traicioneros de virología: recombination, reassortment, phenotypic mixing, interference y transformation. Y la razón por la que muchos de nosotros nos equivocamos es porque intentamos memorizarlo como palabras aisladas, cuando en realidad la clave está en responder tres preguntas muy simples: ¿qué parte cambia? ¿Si el genoma cambia o no? ¿Y si el cambio se hereda o se desaparece? El caso de hoy describe un herpes simplex virus resistente a aciclovir por una mutación en la timidina quinasa. Ese virus resistente coinfecta una célula junto con otro herpes simplex virus no resistente. Después, algunos viriones nuevos adquieren resistencia y además esa resistencia continúa en las generaciones siguientes. Ese detalle final es el más importante de toda la pregunta. Si el rasgo nuevo sigue en la descendencia, entonces el genoma cambió de verdad. Y cuando en un virus de ADN hay intercambio real de material genético entre dos genomas virales, el mecanismo se llama recombination. En el desarrollo del caso, vamos leyendo el caso con calma como lo haría el examen. Tenemos un herpes simplex virus tipo 2 resistente a aciclovir. ¿Por qué es resistente? Porque tiene una mutación en el gen de la timidina quinasa, una enzima necesaria para fosforilar aciclovir y activarlo. Sin esa activación, el fármaco no funciona. Ese herpes simplex virus resistente entra en una célula. Al mismo tiempo, esa misma célula también es infectada por un herpes simplex virus tipo 1 no resistente. Es decir, hay coinfección. Hasta aquí, varias opciones parecen posibles, pero luego el caso dice algo decisivo. Algunos de los viriones tipo 1 recién producidos adquieren resistencia a aciclovir y los progenies subsecuentes continúan siendo resistentes. Ese dato destruye varias opciones de inmediato. Si la resistencia continúa en la descendencia, eso significa que el cambio no fue superficial, no fue temporal y no fue solo una mezcla de proteínas de envoltura. Significa que hubo un cambio genético verdadero en el material hereditario del virus. Como estamos hablando de herpes simplex virus, que es un virus de ADN de doble cadena no segmentado, el mecanismo que mejor explica esto es el intercambio de genes por crossing over entre regiones homólogas, es decir, recombination. En la base virológica, ¿cómo pensar este tema sin memorizarlo mal? La forma correcta de entender este tema es hacerte siempre estas tres preguntas. Primera, ¿cambió el genoma o solo cambió la cubierta externa del virus? Segunda, ¿ese cambio se mantiene en la descendencia o desaparece en la siguiente generación? Y tercera, ¿el virus tiene genoma segmentado o no? Con esas tres preguntas puedes resolver casi todas las variantes del examen. En recombination, ahora vamos con el concepto central de este caso. La recombination ocurre cuando dos genomas virales que están en la misma célula intercambian fragmentos de material genético. En virus de ADN, esto suele ocurrir por crossing over en regiones homólogas. Hay una imagen en YouWord sobre recombination que muestra exactamente esto. Entra el virus A y el virus B a la misma célula. Sus genomas quedan cerca uno del otro. Como hay regiones similares, puede ocurrir un cruce entre segmentos equivalentes de ambos ADN. El resultado es un nuevo genoma híbrido que ya no es igual al del virus A ni al del virus B original. Ahora ese virus hijo tiene un genoma recombinante. Y aquí está la idea más importante. Cuando hay recombinación, recombination, el genoma sí cambia. Como el genoma cambió, el rasgo nuevo sí se hereda. Eso es exactamente lo que pasa en el caso. El herpes simplex virus sensible adquiere el gen alterado de timidina quinasa, o al menos una región genética relevante proveniente del herpes simplex virus resistente, y por eso sus descendientes también se vuelven resistentes.
No fue un préstamo temporal de proteínas, fue una modificación real en la información genética. Por eso la respuesta correcta es recombination. Phenotypic mixing, mezcla fenotípica. Ahora vamos con el concepto que más se confunde con recombination. La phenotypic mixing ocurre cuando dos virus coinfectan una célula y durante el ensamblaje un virus sale con el genoma de uno, pero con la envoltura, cápside o proteínas de superficie del otro. Se liberan viriones que por fuera parecen mezclados. Tienen una combinación distinta de proteínas estructurales o de envoltura. Eso puede hacer que temporalmente tengan nuevas propiedades, como entrar mejor a cierto tipo celular o escapar mejor del reconocimiento inicial. Pero el detalle decisivo es el siguiente: el genoma no cambió. Y si el genoma no cambió, entonces cuando este virus infecte otra célula y produzca nueva descendencia, ya no podrá mantener ese rasgo prestado. En la siguiente generación vuelve a producir proteínas según su genoma original. Por eso, phenotypic mixing es un cambio externo, no cambio genético, es decir, no se hereda. Eso la hace incorrecta en este caso. Aquí sí se hereda la resistencia. Entonces, no puede ser phenotypic mixing. Reassortment, reordenamiento genético. Ahora vamos con otro concepto muy preguntado. El reassortment ocurre cuando dos virus segmentados infectan la misma célula y mezclan segmentos completos de su genoma. En UWorld encontramos una imagen donde nos explica: el virus A y el virus B entran y en vez de intercambiar pedacitos dentro de un mismo segmento, lo que hacen es redistribuir segmentos enteros entre los virus hijos. Aquí el detalle clave no es solo que haya coinfección. El detalle clave es que el virus tiene que ser segmentado. Y el ejemplo clásico es influenza. Influenza tiene genoma segmentado, así que puede hacer reassortment. Por eso puede ocurrir un cambio brusco en antígenos de superficie cuando se mezclan segmentos que codifican para hemaglutinina o neuraminidasa. Ese fenómeno se asocia al famoso antigenic shift. Pero herpes simplex virus no tiene genoma segmentado. Es un virus ADN de doble cadena no segmentado. Entonces, aunque en el caso haya coinfección, como el genoma no está dividido en segmentos, no puede ocurrir reassortment. La diferencia fina entre recombination y reassortment es la siguiente. Recombination intercambia fragmentos dentro del material genético. Reassortment intercambia segmentos completos, pero solo en virus segmentados. Interference. La interference es mucho más simple. Aquí un virus interfiere con la replicación, ensamblaje o liberación de otro virus que infecta la misma célula. Un virus, por así decirlo, le estorba al otro. Puede competir por maquinaria celular, inducir respuestas antivirales intracelulares o bloquear pasos del ciclo replicativo de otro virus. Pero lo importante es que en interference no estás generando un nuevo genoma híbrido. Tampoco estás explicando que un rasgo nuevo hereditario aparezca en la descendencia del otro virus. Por eso, interference no explica este caso. Transformation. Ahora vamos con transformation, que también confunde porque el nombre suena como cambio genético y uno puede caer en la trampa. En microbiología clásica, transformation es cuando una célula, sobre todo bacteria, toma ADN desnudo del ambiente y lo incorpora. Ese concepto es más bacteriano que viral. En virología, a veces la palabra transformation también se usa para describir cuando un virus altera genéticamente una célula huésped y la vuelve neoplásica, o cuando se integra material viral en la célula huésped. Pero eso no es lo que pasa aquí. Aquí no estamos viendo una célula que toma ADN libre del ambiente. Tampoco estamos viendo principalmente un cambio en la célula huésped. Estamos viendo dos virus coinfectando una célula y uno adquiriendo un rasgo genético del otro que luego pasa a su propia descendencia. Eso es recombination, no transformation. Entonces, ¿cómo diferenciarlos de manera definitiva?
Ahora pensemos de la siguiente forma para evitar errores. Si dos virus entran en una célula y el rasgo nuevo aparece y se mantiene en futuras generaciones, entonces el cambio tuvo que ocurrir en el genoma. Eso apunta a recombination o reassortment. Luego haces la siguiente pregunta. ¿El virus es segmentado? Si la respuesta es sí, piensas en reassortment. Si la respuesta es no, piensas en recombination. Ahora, si el cambio parece nuevo pero solo dura una generación y luego desaparece, entonces el genoma no cambió. Ahí debes pensar en phenotypic mixing. Si un virus solo está bloqueando al otro sin generar un nuevo rasgo hereditario, piensas en interference. Y si una célula está tomando ADN libre del ambiente, piensas en transformation. En la aplicación directa al caso, vamos a aplicar esta lógica exactamente al caso para que quede claro. Tenemos dos virus herpes, herpes simplex virus 1 y herpes simplex virus 2. Ambos son virus de ADN de doble cadena no segmentado. Coinfectan la misma célula. Después, parte de los nuevos viriones herpes simplex virus 1 adquieren resistencia a aciclovir. Y lo más importante, la descendencia siguiente también sigue siendo resistente. Eso significa que la resistencia quedó grabada en el genoma viral. Como el virus no es segmentado, no puede ser reassortment. Como el cambio persiste, no puede ser phenotypic mixing. Como no se trata de ADN desnudo entrando a una célula, no es transformation. Como no se describe bloqueo de un virus por otro, no es interference. Por eliminación lógica y por mecanismo biológico directo, la respuesta es recombination. En los puntos clave, la recombination implica intercambio real de material genético entre dos genomas virales y produce cambios heredables. La phenotypic mixing cambia proteínas de envoltura o cápside, pero no cambia el genoma y por eso no se hereda. La reassortment ocurre solo en virus con genoma segmentado, como influenza. La interference significa que un virus bloquea la replicación o liberación de otro. La transformation suele referirse a captación de ADN libre o a una alteración genética de la célula huésped, no a mezcla genética entre dos viriones como en este caso. Si el rasgo nuevo persiste en la descendencia, debes pensar primero en un cambio genético real. En herpes simplex virus, un virus ADN de doble cadena no segmentado, ese cambio genético real entre dos virus coinfectantes corresponde a recombination. En las preguntas, dos virus infectan la misma célula y uno adquiere un rasgo nuevo que también aparece en generaciones futuras. ¿Qué mecanismo ocurrió? Recombination. ¿Qué característica hace incorrecta la opción phenotypic mixing en este caso? Que en phenotypic mixing el genoma no cambia, por lo que el rasgo nuevo no se mantiene en la descendencia. ¿Qué mecanismo requiere que el virus tenga genoma segmentado? Reassortment. ¿Por qué el herpes simplex virus no realiza reassortment? Porque el herpes simplex virus tiene un genoma de ADN de doble cadena no segmentado. Un virus sale de la célula con proteínas de envoltura de otro virus, pero con su propio genoma original. ¿Qué mecanismo describe esto? Phenotypic mixing. Una célula incorpora ADN desnudo del ambiente. ¿Qué mecanismo describe eso? Transformation. Y recuerda, para no volver a equivocarte en este tema, no memorices solo palabras. Hazte siempre estas preguntas. ¿Cambió el genoma o solo cambió la parte externa del virus? ¿Ese cambio se hereda o desaparece? ¿El virus es segmentado o no? Si el rasgo nuevo se mantiene en generaciones futuras, hubo un cambio genético real. Si además el virus no es segmentado, ese cambio corresponde a recombination. Si solo cambió la envoltura y el efecto desaparece después, era phenotypic mixing. Si se intercambia en segmentos completos, es reassortment. Si un virus solo bloquea a otro, es interference.
Y si se toma ADN libre del ambiente, es transformation. En este caso, como la resistencia a aciclovir persiste en la descendencia de herpes simplex virus, la respuesta correcta y definitiva es recombination. Gracias por escuchar este episodio. Hasta la próxima.